esa clase ahí, en este caso la plataforma. Ya, diré aquí en busca de un coffee yo. Ya comienza el tiro. Ya, ahora comenzamos. Ya, acá decía que un collarín C de la figura desciende 2 metros sobre segundo. Determine la velocidad angular CB y la velocidad en B en el instante. Entonces acá nosotros tenemos que este elemento tiene esa velocidad, que es la velocidad BC, y también sabemos que el otro elemento tendría una velocidad hacia acá. ¿Estamos? Ahora, esto se entiende que aquí yo formo un ángulo de 90 grados, ¿no? Esta sería la velocidad en B. En B. Y esta sería la velocidad en C. La verde sería la velocidad en C. ¿Qué se dice? Se dice en este caso que esta es de 2 metros sobre segundo y me piden calcular la velocidad angular CB, ¿no es cierto? La velocidad angular CB. Y me piden la velocidad en B, la velocidad acá en el punto B. Ya. Acá yo lo que primero hice fue calcular el ángulo alfa que se encuentra acá, ese ángulo alfa, y además lo segundo que hice es calcular el largo del elemento CB. ¿Estamos, chicos, no? ¿Alguna duda? Ya. Siempre es aconsejable siempre tener en vista cuál es el elemento que estoy estudiando. Yo estoy estudiando este elemento, que es ese elemento de ahí. Eso es lo que estoy estudiando yo en mi problema. En él voy a realizar todos los cálculos, que es la velocidad en B y la velocidad angular, es decir, cómo gira esto angularmente. Lo coloqué para allá porque todavía no analizaba para dónde gira. Aquí yo aplico Pitágoras. Pitágoras dice que yo tengo dos lados, dos catetos, y en este caso dice que para calcular esa dimensión, aplico en este caso Pitágoras, que haría el 0,3 al cuadrado más el 0,2 al cuadrado. Bueno, esto es Pitágoras aplicado en una forma despejada, porque recuerda, Pitágoras dice que es C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Es decir, Pitágoras dice que es esto. Pitágoras dice que esto es C cuadrado, es decir, el cateto al cuadrado, eso es igual a cuadrado, ¿no es cierto? Esto es más B cuadrado. Eso dice que es Pitágoras. Entonces, obviamente, lo que he hecho yo es despejar. Lo que he hecho yo en este caso es decir que el C es L, el C es L, L. Eso he dicho que el B, perdón, el A es 0,3. Y también he dicho que el C es 0,2.
Entonces lo que he hecho acá es aplicar en este caso lo que es el L, aplico raíz cuadrada a todo esto de acá. Y donde tengo la raíz, la tengo ahí. Ahí aplico raíz cuadrada. Y ahí me ha quedado lo que está acá, pues, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo que he hecho ahí. Bueno, y eso al ingresarlo en la calculadora me dio 0,361. Entonces a la calculadora sería así. Sería acá, yo ingreso la raíz. Sería el 0,3 elevado a 2. Ah, lo borré. El 0,3 elevado a 2. Más, en este caso el 0,2 también elevado a 2. Y aprieto lo que es el igual para obtener el resultado final, que sería 0,305. Entonces quiere decir que acá lo aproximé el 0 a 1. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Profe, ¿yo lo puse con 2 decimales o tenía que tenerlo con 3? Pero como la prueba es con alternativa, tú tenés que ajustar a la que se acerque más al final, pues, ¿no? Independiente que ocupáis 2, 3, da lo mismo eso. Veamos en este caso cuánto varía mi respuesta a la tuya, po. Y ahí más o menos vas a tener un parámetro en este caso de cuál va a ser la diferencia probablemente que se llegue el resultado de la prueba al tuyo, pues, ¿no? No sé si se afecta mucho, ¿no? Ya, vamos a revisar el final entonces, ¿cuánto varía? Sí, vamos a ver cuánto varía y ahí tú en la prueba, por ejemplo, si yo en la prueba te lo traje con 3, voy a ver tú cuánto es lo que es la variación, pues. Entonces, obviamente voy a marcar la alternativa más cercana, ¿no? ¿Estamos? Ya, ahora, ¿cómo se hace el otro cálculo? Supuestamente acá yo tengo un triángulo, entonces en el triángulo yo voy a decir que tengo, como es un triángulo rectángulo acá, resulta que este es el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente, porque el de acá es la hipotenusa. Entonces acá yo tendría lo que es alfa, ¿no es cierto? Pero esto sería la tangente de alfa. La tangente del alfa, que es el ángulo que tengo acá arribita, va a ser el opuesto, que el opuesto es justo el que está frente a alfa, es decir, 0,3. Y este queda partido. No quería eso. Este queda partido, entonces lo marcamos ahí. Ya vamos acá, ahí me queda bien. Esto queda partido en el adyacente, es decir, el que está pegado a alfa. Pero el lado que está pegado a alfa es más corto, ¿no es cierto? Que el otro es la hipotenusa. Ese es 0,2. ¿A dónde coloqué eso? Ahí está. Entonces, pues, ¿qué es lo que hice? Esto pasó como tangente a la menos 1, ¿no? De 0,3 sobre 0,2. Eso obviamente acá queda en paréntesis, ¿no? ¿Sí? Y dio el 56,31. Entonces acá yo tendría ese valor, que sería en este caso el 0,36, como lo marcó Padilla, y tendría el ángulo que son los 56,31 grados. ¿Estamos, chicos, no? Ya, después hice en este caso cómo voy a quedar el movimiento en el plano general. Pues en el plano general dice que la traslación más la rotación es el movimiento en el plano general. Esto sería en el plano general donde tengo una velocidad absoluta c, que es la velocidad de este elemento cuando está bajando a 2 metros sobre segundo. Y esta sería la velocidad en v, ¿no es cierto? Que es en este caso de forma horizontal. Yo debo en este caso establecer cuál de las dos velocidades es la que está en traslación, si es la velocidad en c o es la velocidad en v. Acá yo he decidido que va a ser la velocidad en c la que traslada. Y acá en c estoy trasladándome. Entonces yo decidí que la velocidad de traslación es la velocidad en c. Entonces si dije que la velocidad en c era la de traslación, ahí sí, que la velocidad en c es la de traslación, sería esa, quiere decir que esto se mueve hacia abajo, ¿no? Quiere decir que mi punto de referencia, ¿dónde estaría mi punto de referencia, chicos? En cepo, ¿no? Ahí estaría mi punto de referencia. Y esto que se muestra acá, pues si se observan acá en C, estaría lo que es el punto de referencia. Estaría ahí. Como que ese color no me sirve porque no se nota mucho. Vamos a colocar ese color mejor. En C y en C. Quiere decir, si estoy en C, obviamente acá esto me dice que va a rotar para acá.
Contrario a lo que había dicho antes, pues no sé si había dicho que rotaba para el otro lado. Y acá en el mono se ve claramente que rota para allá, porque se ve que acá estoy como bajando y acá estoy como subiendo, ¿no? Si estoy bajando acá y estoy subiendo para allá, técnicamente debiese tener esa rotación, pues, ¿no? ¿Se entiende eso, chicos, la rotación o no? ¿O no se entiende la rotación? A ver, ¿cómo, profe? Que no le está... Acá yo estoy bajando y acá estoy como subiendo, yéndome para el lado, pero subiendo, ¿no? Entonces va a rotar en este caso en el sentido ilustrado, en este sentido, ¿no? Sí, ¿Se entiende esa rotación? sí, obvio. ¿O no hay alguien que no la entiende bien? ¿O necesita verla, ver el mono moviéndose? ¿Necesita ver la barra moviéndose? Porque si quieren se la muevo. Vamos a ver caso me acuerdo, que hace tiempo que no ocupo este programa. Vamos a ver caso la puedo mover. Vamos a ver qué resulta, nunca lo he hecho, sí. Ya, lo único que ojalá alcancemos de explicar todo esto de aquí a las 11. No sé, obviamente, acuérdense que eran dos, eran como una hora virtual, no, el otro no era virtual. ¿Ya? Vamos a esperar que cargue esto. Ya, entonces esto era ahí, parece. Ya no me acuerdo mucho. Ahí está. Ya, entonces aquí yo, por ejemplo, dibujo eso. ¿Ya? Aquí le doy colorcito. Y ese lo tengo seleccionado. Y aquí como era. Ahí sí. Y ahí yo en este caso con el color. Ya, y esto yo lo voy a girar. Ya, así estaba, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esta punta bajaba, ¿no? Y esta otra subía, ¿ya? Entonces me voy a colocar acá. Y obviamente esto yo digo que rotaba para acá, ¿o no? Eso es lo que hace el movimiento, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Una baja y la otra tiende a subir, ¿no? Pero con la única diferencia es que ahí está mal. Y realmente no es así, ¿no es cierto? Realmente no es tan así. Es una palanca. Sí, porque ahí va rotando así. Pero lo que hace también es lo siguiente, rota así, pero también hace que esto se traslada para el lado. A ver, ¿cómo me quedo ahí? Miren. Eso es lo que hace, ¿no? Ahí yo... Ahí se nota bien, ¿no? Se dan cuenta que el punto de allá va bajando siempre hacia abajo, pero no... A la vez se está rotando y trasladándose, no sé si se observa bien.
¿Se da cuenta que va como bajando pero rotando? Este punto de acá va bajando, no se baja, pero también rota, hace que todo el cuerpo rote, porque este se aleja para allá. Acuérdense que el punto B, este es el punto B, el que se va alejando, ¿no? Y ahí tengo la representación que tenía yo anteriormente, ¿no? Esa es la animación, ¿no? No sé si ahora si lo ve la animación, entiende el tema para dónde va rotando, porque el movimiento, en este caso visual, se ve técnicamente para dónde rota, que rota en este caso en sentido antihorario, ¿no? ¿Ya? Entonces estaría como yo tengo aquí, obviamente yo lo veo rotando hacia allá. ¿Ya? Hacia allá rotaría, ¿no? Según lo que mostró el primo del AutoCAD. ¿O no? ¿Sí o no? No sé si alguien me puede responder. Sí, profe, está clarito. Está clarito, ¿ya? Ya, ¿cacharon ahí con el primo del AutoCAD cómo quedó, no es cierto? Ya, ahora vamos acá a cómo qué es la suma vectorial que tengo que hacer yo. Y en la suma vectorial siempre yo tengo que ver, en este caso, cuál es la velocidad de traslación. Y la velocidad de traslación sería la velocidad c, ¿o no? ¿Sí? La velocidad c. Entonces coloco, va a ser velocidad c más la velocidad relativa, que es la velocidad v sobre c. Entonces sería la velocidad c más la velocidad v sobre c. Bueno, esta es una velocidad v sobre c porque es la velocidad en v respecto a c, respecto al punto donde está rotando. ¿Ya? En el marco de referencia que estoy utilizando yo. Y eso va a ser igual a la velocidad restante, que va a ser la velocidad v. Entonces ahí yo puedo hacer la suma, en este caso, de hacer mi triángulo. ¿Cómo sería mi triángulo? Quiere decir que la velocidad v, que la velocidad v en este caso es la que va de forma horizontal, va a ser la resultante. Entonces yo debo sumar la velocidad c, me dice esto, la velocidad c, la que va hacia abajo, que es 2 metros sobre segundo, la sumo con la velocidad en este caso relativa. Y eso me va a dar la velocidad v, ¿o no? ¿Ya? Entonces, ahí quedaría el triángulo. Pero ahora la pregunta del millón es: ¿de dónde aparecieron estos ángulos? Entonces ahora yo debo ver de dónde aparecen los ángulos. Entonces yo voy acá al elemento, aquí, y obviamente yo sé que este ángulo de acá era el que vale 56,31. ¿No es cierto? Ya. La velocidad relativa está acá, está en el punto B, y está formando un ángulo de 90 grados. Está aquí. Ahí está. Ahí está, ¿o no? Ya, entonces, ahí yo tendría en este caso la velocidad en B respecto a C. Y la temática acá es encontrar el ángulo que forma, ya sea con el eje vertical o con el eje horizontal. Entonces, por ejemplo, con el eje horizontal, si aquí yo tengo, ¿cuánto era ese? 56 algo, ¿no? No puedo bajar. Era shift tangente a la menos 1 de 0,3 dividido en 0,2, ¿no? O 0,2 dividido en 0,3. No, 0,2 dividido en... 0,3 dividido en 0,2. Ya, 0,3 dividido en 0,2. Ay, yo le cambié el modo aquí, por eso me da otra cosa. ¿Cuándo le cambié el modo? Ya, ahí sí, 56,31. Me está dando como 60, está en gradianes. No sé por qué. Ya. Ese ángulo es el de aquí, chicos. Y me van a decir, ¿por qué ese ángulo alfa está ahí? Porque aquí estaría el complemento, ¿no?
¿Cuál es el complemento de ese ángulo? Lo que me falta va a llegar a 90. ¿Cuánto es? 33,69. Por lo tanto, 33,69 más 90 me daría el 69 más 90 me darían 123. ¿Cuánto es lo que me falta para llegar a 180? 56,31. Entonces este vale 56,31. Ahora tengo que localizar este vector, ¿no es cierto? Acá, aquí. Entonces el 56,31 lo tengo aquí abajo yo, según lo que vimos arriba, ¿no? Ahí estaba. ¿Sí o no, chicos? No sé qué me pueden decir. Ahí tengo el 56,31. Por lo tanto, como aquí tengo 90, el otro sería 33,69. Y si yo aplico la Z, obtengo que arriba también se repite el 56,31. Y aquí tendría lo que es el 90. Y ahí tengo los ángulos, ¿no? Primero voy a calcular la velocidad absoluta en B, es decir, esa. Aquí lo que he hecho es aplicar tangente. Tangente de 33,69 sería el opuesto, que es la velocidad B, partido en este caso por el adyacente, porque estoy utilizando tangente, el adyacente que es 2. El 2 pasa multiplicando, me queda 2 tangente de 33,69. Y ahí me daría en este caso la velocidad B, que es 1,33. Bueno, una vez que yo calculé esa velocidad, puedo aplicar Pitágoras para encontrar la velocidad restante, que sería la velocidad acá, la relativa. Entonces aquí yo le aplico lo que es la raíz cuadrada, esto aplicando Pitágoras, lo que vimos antes, ¿no? Este es la hipotenusa, que es al cuadrado, y eso va a ser igual al cuadrado de ese lado más el cuadrado de ese otro lado. Que lo que pasa que hice antes, apliqué raíz cuadrada a ese lado al cuadrado más a ese lado al cuadrado. Eso es lo que tengo acá. El 1,33, que es la velocidad b al cuadrado, y el 2 también al cuadrado. A ver, profe, ¿cómo fue que sacó la velocidad en B? ¿La velocidad en b o la velocidad relativa? B. La velocidad en b. Yo aquí tengo el triángulo que es rectángulo, entonces yo digo que tengo el ángulo de 33,69, tiene un lado opuesto, ¿no? Sí. Es el opuesto, y este es el adyacente. Entonces ocupo tangente, porque tangente me dice que es el opuesto partido en adyacente. El opuesto es la velocidad v, y el adyacente son los 2 metros sobre segundo. Ya entendí el chorro. Ya, entonces el 2 pasa multiplicando al tangente de 33,69. Entonces ahí me quedaría 2 por tangente de 33,69. Y eso es 1,33. Ya, ahí, vale. ¿Ya? Y obviamente ahí me daría la velocidad en b. Ahora, con la velocidad en b yo lo elevo al cuadrado, más la velocidad en este caso de 2, que sería la velocidad de acá, también al cuadrado. Y ahí yo calculo la velocidad relativa, que me da 2,4, aplicando Pitágoras. Sería la raíz, y en este caso raíz, y al interior ingreso 1,33 elevado a 2, más en este caso 2 también elevado a 2. Igual. Y ahí me da 2,4018. Ok, yo de hecho ocupé un solo decimal, no, porque era 40, ¿no? El otro era un 0, ¿no? No se podía aproximar tampoco, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pregunta, ¿cuál es el objetivo de calcular la velocidad relativa? ¿O no saben? Poder calcular la velocidad angular.
Exacto, para poder calcular la velocidad angular se calcula la velocidad relativa, porque recuerda que la velocidad relativa es la velocidad tangencial en el elemento que está en este caso en rotación, pues, ¿no? ¿Se acuerda la animación que vimos recién? Había un elemento, había una traslación y una rotación, ¿no? A la vez, pues, ¿no? Como que se trasladaba hacia abajo, pero también rotaba, ¿no? Sí. ¿Sí? Si yo lo veía en este caso en el punto C, pues. Pero a lo mejor si yo trato de ver esa misma animación del otro punto de vista, y fijándome no en C, fijándome en el otro lado, yo también puedo ver que me traslado hacia acá también, pues, ¿no? Bueno, pero se nota más en este que como que baja, pero a la vez se traslada, ¿no? Es decir, se traslada, pero a la vez rota, ¿no? ¿Ya? Como lo vi antes cuando recién nacimos, realizamos la animación, se veía que solamente había rotación, ¿o no? Solamente había rotación. Pero en este caso, cuando yo le coloco la traslación, se ve que hay traslación y rotación que contempla esto. Pero yo estoy estudiando solamente acá la rotación. Y en la rotación, quien interviene en la rotación es la velocidad relativa. Eso es lo importante. ¿Ya? Ya, entonces acá yo tendría lo que es la velocidad relativa. Y con la velocidad relativa calculo la angular. Porque recuerda que la angular va a ser la velocidad tangencial. Y esa es la angular por el radio. Ahora tengo angular acá. Ahí, angular por radio. Resulta que acá en esta fórmula, ¿quién es la velocidad tangencial? La velocidad tangencial resulta que es la velocidad relativa. Es decir, esa es la velocidad tangencial de acá. Y resulta, ¿quién es el radio? El radio es la distancia que hay acá. Si yo voy acá, es la distancia de C a B. Es decir, el radio sería CB. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Que esa velocidad angular que es CB, en este caso, el CB pasaría dividiendo. Pasaría dividiendo acá. Ah, aquí pasaría dividiendo todo esto acá. Ahí pasa dividiendo. Entonces ahí yo tendría el despeje. Y esta velocidad en este caso tangencial sería los 2,4. Y este sería el radio que sería CB, que en este caso es la distancia que hay acá, esa distancia de ahí. Y ahora tengo que ir a la figura, ¿cuánto vale esa distancia? Dígame. Eso eran los tres como... Eso, los 0,36 para Padilla y para mí eran los 0,361. Ya, pero aquí ¿cuánto coloqué? Luego coloqué 0,36 no, ¿no? 0,36 no, porque aquí lo hice de nuevo. Y si hubiese colocado 0,361, no sé, pues ahí veo la diferencia. Si hubiese colocado 2,4 dividido en 0,361 era, ¿o no? Aproximado. Y me da 6,5. De hecho, yo lo calculé igual que Padilla, entonces. Arriba no hice el cálculo con más decimales, pues si fue igual al final calculé con 0,36. Pero acá es la única diferencia en la última parte nomás, que en este caso es 0,66 y en este caso con más decimales daría 0,65, ¿no? ¿Estamos Padilla o no? Ya, me imagino que me dijo sí Padilla. No lo escuché, pero igual me dijo, yo sé que me dijo que sí. Sí, profe. Ya, y aquí tengo en lo que es el segundo ejercicio, en este caso para esta oportunidad. Ya, veamos el segundo. Dice que la barra B de articulación que se muestra en la figura tiene una velocidad angular en sentido de las manecillas del reloj y está girando a 30 radianes sobre segundo. Y si gira en el sentido del reloj, está girando así. Bueno, ahí se muestra en la figura cómo está girando. ¿Ya?
Cuando el ángulo θ, es decir, el ángulo de ahí es de 60 grados, se pide que se determine la velocidad angulares del elemento BC y la rueda en ese instante. Es decir, la velocidad angular del elemento BC y la velocidad angular de la rueda. Entonces yo tengo que fijarme en dónde está mi desarrollo. Mi desarrollo está centralizado ahí. Ahí está mi desarrollo. Porque todo lo que se pregunta está ahí en esa parte. Está ahí. Entonces esas son las velocidades que intervienen. Esos vectores de color verde serían las velocidades que intervienen en mi planteamiento. Pero, como acá se da la velocidad angular, para este elemento la velocidad verde, que sería esa velocidad lineal de color verde que está ahí, para él es una velocidad tangencial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar la fórmula de velocidad tangencial. La velocidad en v va a ser la angular, que son los 30 radianes sobre segundo, por en este caso la distancia que es de 0,2 metros. Y ahí me daría 6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad conocida, la velocidad en v, porque la otra velocidad que interviene es la velocidad en c. Entonces ahora yo, ¿qué hice? Me coloqué en v, me coloqué acá en este punto, y como me estoy colocando en v, si dan cuenta, ahí estoy colocado en lo que es b, ahí estoy, ¿no es cierto? Ahí estoy en b, quiere decir que en b me traslado. Y como me traslado en b, quiere decir que en b también roto, ¿no? Entonces por eso que quedó la rotación en b. Y ahí está la representación. Acá tengo las dos velocidades absolutas. Y acá como tengo traslación, coloco la velocidad que está en traslación. Y acá como estoy en rotación, en B, como me trasladaba en B estoy rotando. Y ahí tendría la velocidad relativa, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación que debo ocupar para, en este caso, encontrar la suma vectorial? Que sería la velocidad en B más la velocidad relativa acá, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a la velocidad restante, que es la velocidad en C. Ya, y acá está la suma, en este caso, el triángulo que quedó. Debo sumar el vector de la velocidad en B, ese que está formando un ángulo de 30 grados acá, pero la pregunta es ¿por qué es 30? Para esto tengo que ir acá. ¿Por qué es 30? Porque obviamente este ángulo trabaja, es el complemento de este. Por ejemplo, si este se agranda, este se achica. Porque si esto lo giro para acá, esto estaría acercándose ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces por eso es que es 30. Y obviamente lo que hago acá en la suma, yo necesito la velocidad v, ¿no es cierto? Más esta otra velocidad. Pero esta no tiene ningún problema porque está sobre un eje, ¿no? Entonces estaría listo. Por eso que acá, de ahí tengo los 30 grados. Recuerde que este forma un 30 grados con la horizontal. Más la velocidad esta relativa, me va a dar la velocidad en c resultante. Y ahí queda el triángulo listo. Entonces ahora yo aplico en este caso, no sé, pues seno, tangente, aquí apliqué coseno para calcular la velocidad en c. Recuerden que debo calcular la velocidad en c, y la idea es calcular la velocidad relativa va a ser la angular, ¿no? Bueno, de hecho no piden la velocidad en c, pero la debo calcular porque pide la velocidad angular y la velocidad angular de la rueda, ¿no? ¿Y cómo calculo la angular de la rueda? Con la velocidad c. Por eso calculo la velocidad c. Aplico coseno. ¿Por qué coseno? Porque obviamente coseno me dice que es, en este caso, el adyacente partido por la hipotenusa. Recuerden que esta es la hipotenusa porque es más largo, ¿no? Coseno, en este caso el opuesto, que sería la velocidad c, perdón, el adyacente, que sería la velocidad c, partido en este caso por la hipotenusa, que es 6. El 6 pasa multiplicando al coseno de 30 y me da 5,3. ¿Cómo sería esto? Sería 6 por, no, 6 por coseno de 30. Y eso me da en este caso 0,19.
y yo coloqué ¿cuánto? 0,30. Quiere decir que eso está malo entonces. 6 coseno 30, ¿no? Ahí quiere decir que hay un errorcito, ¿no? 6 coseno de 30. 6,19. Perdón, 5,19. Vamos a cambiar esto. ¿Ya? Y obviamente lo otro lo calculo con el seno de 30. ¿Por qué con el seno? Porque estoy trabajando con el opuesto con el adyacente. Y hago el mismo despeje. Sería 6 por coseno 30. Perdón, 6 por seno 30. Y eso me da 3. Ese está bien. Ese me da 3. Ya, con el 5,19 y con el 3, ahora en este caso calculo lo de acá. Entonces acá yo digo que la velocidad angular, en este caso sería la velocidad lineal, partido en este caso por el radio. Obviamente esto está despejado, y eso me da 15. 3 dividido en 2. En 0,2 en este caso. 15, ¿ya? Después de que esos 0,2 son esto, ¿no? Es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Desde ahí hasta acá están los 0,2 ahí, ¿no? Esos 0,2 de ahí. Te lo voy a marcar acá mejor, ahí. Esos. ¿Ya? Y lo otro necesito con ese radio calcular la otra cantidad que eran los 5,19. Y eran 5,19 eso, ¿no? ¿Ya? 6 por coseno de 30. 5,19, 5,20 es eso. Bueno, 5,20 más que 5,19. ¿Ya? Voy a ver algo acá, mode. Probablemente ahí estaba el error. Porque en gradianes da 5,34. A lo mejor tenía la calculadora mal configurada yo, pues no me di cuenta. ¿Ya? Lo calculé en gradianes, parece, por eso tenía notado acá 5,30, ¿ya? Ya, y esto me daría en este caso 5,20 dividido en 0,01, que sería el radio de la rueda. $5,20 dividido en 0,1. Y eso me da 52. Esto es 52. Bueno, ahí estaría, pues el último de la retroalimentación. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿cuál era que calculó la velocidad angular de la ¿Rueda? ¿De la rueda? Sí. Ya, la rueda tiene una velocidad C, ¿Sí? que es esa de ahí. ¿Ya? Y se entiende que acá la fórmula te dice que esto es velocidad tangencial, es igual, no se está viendo nada, ahí sí, el angular por el radio, ¿no? ¿Sí o no? Resulta que la velocidad tangencial sería en este caso, sería los 3 metros sobre segundo, que es esa velocidad, ¿no? Ahí. Y lo que pasa aquí es el despeje, ¿no? Y ahí quedó esto de acá, ¿no? Resulta que hice el despeje y ahí el radio pasó dividiendo. Que sería el CD, pues, ¿no? El CB. Ese es el CB. ¿Ya? Ahora, se hace lo mismo acá, con la rueda, ¿no? Pero resulta que esta no es la velocidad relativa, pues esta es una velocidad en C, ¿no? Ahí, pues, ¿no? Velocidad en C. Y
resulta que esta es una distancia, no sé qué nombre que aparece acá, la distancia de la rueda del 0,1. RC se llama eso. ¿Sí o no? Y después yo hice el despeje. Voy a borrar esto para hacer el despeje nuevo. RC, profe? RC 0,1, ¿no? Ah, ya. 0,1 ahí, no sé si lo ves. Sí, sí, ahí lo... Ese. 0,1. Entonces ese 0,1, yo acá cuando haga el despeje lo copio de nuevo. Y en este caso el RC lo paso dividiendo. Ahí. Y en este caso aquí yo hago después el reemplazo. En la velocidad en C son 520 y el radio son 0,1, ¿no? Eso es lo que faltaba, que me había saltado ese paso. No sé si hay alguna pregunta. No, ahí quedó todo claro, profe. Ya. Ya, ahí estaríamos listos con ese archivo. Me recuerdan el fin de semana subirlo, ¿ya? Vale, vale. Y ahora pasamos a la 3. Profe, una consulta, el formato de la prueba del viernes que viene a la final, ¿cómo va a ser? Con alternativa. Vienen 5 problemas que son de un nivel bajo y otros 5 que son del nivel estándar, como el que estamos viendo ahora. Que en este caso son niveles más elevados. Los que estamos viendo ahora es un nivel estándar, ¿no? Vienen solamente 5. Y nivel bajo es, por ejemplo, no sé, pues te puedo preguntar, no sé, pues si una rueda tiene un radio de 40 centímetros y está girando a 120 revoluciones por minuto, calcular la velocidad tangencial, ¿no? Ah, ya. O una rueda de 40 centímetros comenzó su movimiento del reposo y en 6 segundos alcanza una velocidad de 40 radianes sobre segundo. Calcular la aceleración tangencial. Ya, ya. Eso no es difícil, ¿no? El desarrollo no es largo, ¿no? A eso voy yo. No sé si me puedes responder. O en este caso, por ejemplo, yo te puedo dar esta figura, pero sin esas letras, sin esto, que el otro que estoy trabajando, sin esto. Eso que estoy marcando no está en el mono. Entonces yo te pido que me digas cuál de estas es la que corresponde al mono que está acá. Ah, ya. Ahí le ¿Me caí. cachai? Te doy el mono, pero sin decir que en el punto A esa velocidad se llama A, po. Si en el punto B que se llame B, po. ¿Ya? Pero obviamente se cacha, po. Si esa va para allá y nace el punto A, se llama V sub A, po. Si esa está en el punto B, obviamente se llama V sub B, po. Y obviamente si la velocidad que le llamé A, obviamente se repite, quiere decir que acá tendría la velocidad A, po, ¿no? ¿Cierto? Y obviamente si esta velocidad nace del punto B, pues se va a llamar velocidad B sobre A, ¿no? Entonces, ¿cómo formulo yo la ecuación que debo marcar como alternativa correcta? Yo debo decir, si la que nace acá en traslación es la velocidad, quiere decir que ahí anoto la velocidad. Y si la que acá yo la designé como velocidad B sobre A, la sumo, ¿no es cierto? Y la restante sería la de acá, pues y ahí formulo la ecuación, pues, ¿no? Y ahí anoto la alternativa. Que al tener un poco de práctica visualmente la cacháis al tiro, por eso te demoráis menos de un minuto en cachar cuál es la correcta, ¿no? Porque ahí no tenéis que hacer cálculo, ¿no? Ya, entonces esa sería una pregunta de relleno, que en este caso son preguntas cortas, ¿ya? Que no te quitan mucho tiempo.
y la otra las 5 son en este caso ejercicios, que sería un ejercicio como esto, ¿no? Obviamente el del pistón no, porque el del pistón es muy largo, ¿no? Pero sería en este caso como ejercicios cortitos, ¿ya? Donde usted lo puede resolver de forma rápida. O en este caso también he pensado preguntarte, por ejemplo, lo que es de la aceleración total. Te doy la aceleración normal y te doy la aceleración tangencial. Y te pido que me calcules la aceleración total. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Es reemplazar la fórmula, ¿no? Y eso es todo, ¿no? ¿Cuánto te va a demorar eso? Menos de un minuto, ¿no? Entonces la idea que contempla la prueba, que venga unos 4 a 5 así, entonces con eso, en este caso, la idea es que no te demores más de 10 minutos en hacer eso. Y el resto del tiempo que te queda en la prueba es para hacer como lo importante, los que están acá. Entonces ahí ya tendría en este caso un colchón de salvavidas que sería con los facilitos. Obviamente, por el carácter de la prueba, todos van en lo mismo. Entonces ahí tendría el colchón, en este caso, con los fáciles, tendría el colchón ya de, no sé, pues de una nota como 3, pues, ¿no? Y después tenés que jugarte la nota con los difíciles, ¿no? O sea, con los de nivel de clase que hemos visto siempre, pues, ¿no? ¿Ya? Y obviamente tengo que hacerlo así porque el sistema me pide que si lo hago en ese formato tienen que ser 10, pues si ese es el tema. Como está con una alternativa y según el reglamento de la institución, tienen que ser en este caso 10 de alternativa. Aunque yo sé que esas alternativas son de desarrollo al fin y al cabo, ¿no? Menos el que te expliqué recién, pues, ¿no? Profe, ¿cuánto tiempo nos va a dar para realizar la... 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque la prueba tiene que estar. Yo, cuando construyo la prueba, debo construir una prueba que sea para hacerla en 1 hora y media. Pero debo sumarle media hora más. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, cuando tú ingresas a una prueba, ¿qué es lo que pasa? Yo ingreso a la prueba, ¿ya? Ingreso para resolverla. Pero por X motivo la plataforma está muy sobrecargada y resulta que la plataforma me bota, bueno, no sé si le ha pasado a usted en algún momento, que te bota la plataforma, ¿ya? Entonces cuando la plataforma te está botando, la idea es que yo ingrese nuevamente a la plataforma. Es decir, que vuelva al intento. Entonces esta media hora que te doy extra es para, en este caso, por si la plataforma te ha botado más de alguna vez, para que tú puedas reingresar la prueba. Ya, profe, a mí me pasó un cálculo que la prueba no la pude mandar a la plataforma, tuve que mandársela por correo al profe. Ya. ¿Y qué profe le hace el Edwin a ustedes? Al profe Rigoberto. Ah, ya, no sé. Que porque pasa que el Edwin me dijo que uno de mecánica, un curso de mecánica, me dijo, los cabros ni saben ni siquiera subir la prueba a la plataforma, me dijo. Me las mandan por correo. Pero la prueba esta no hay que subirla. Usted tiene que marcar la alternativa nomás. Yo no quiero ni un calentón de cabeza con que usted tenga que subirla. Ah, O la prueba es con alternativa, tú marcáis una alternativa nomás. ¿Me cacháis? Marcáis una alternativa. Si quieren, le activo una prueba de simulacro. Es decir, una prueba con 3 alternativas, porque un simulacro. Y tú vas marcando la alternativa, pues no sé si la han hecho de este tipo. O no la han hecho nunca. Ya, entonces comencemos. Dice que el collarín A se mueve hacia arriba con una velocidad constante de 1,5 metros sobre segundo. Es decir, acá se movería con una velocidad constante de 1,5 hacia arriba. En instante mostrado. Y el ángulo acá es de 25 grados. Determine la velocidad angular de la varilla B. Se pide esa varilla. Entonces, siempre usted identificar qué es lo que se está pidiendo. ¿Qué varilla me están pidiendo? Muy importante eso, chicos, porque yo tengo que ver. Aquí es donde está el problema. Me están preguntando sobre esta cosa que está aquí. Sobre esa cosa me están preguntando. ¿Ya? Velocidad angular de la varilla B y después la B me pide la velocidad del collarín B. El collarín B también me pide la velocidad.
Ya, entonces, ¿cómo sería esto? Aquí yo tengo que ver las velocidades que intervienen en esa varilla. Y hay una velocidad en A que se sabe y una velocidad en B que no se sabe. Lógicamente me van a pedir la velocidad en B y probablemente la velocidad angular de la varilla. Eso es lo que piden, velocidad a B y la velocidad, en este caso, velocidad angular a B, ¿no es cierto? Y la velocidad en B que es de la varilla. Acá está, en este caso, cómo quedó, en este caso, el movimiento en el plano general. Tengo la velocidad absoluta, velocidad en A, velocidad en B, y en este caso yo seleccioné el punto A, donde voy a colocar mi punto, en este caso, mi punto de observación, donde está mi punto fijo ahí, donde va a rotar esto. Entonces, como me voy a rotar en A, quiere decir que en A me traslado. Y obviamente la velocidad acá sería la velocidad relativa. ¿Estamos chicos, no? ¿Cómo queda la ecuación? Quería la velocidad en A más la velocidad relativa va a ser la velocidad en B. ¿Qué es lo que debo averiguar ahora? Los ángulos. Por ejemplo, este. ¿Qué ángulo tiene ese en relación al eje vertical? Me quedó feo. De nuevo. Ahí tengo mi eje vertical, ¿o no? ¿Qué ángulo tiene en relación al eje vertical acá? ¿Qué ángulo hay acá? Recuerde que lo puedo trasladar, chicos. Miren, lo traslado acá, ¿no? Miren ahí. 60. 60, ¿o no? 60. Ya. Estamos claros que la velocidad en B tiene un ángulo de 60 con el vertical, ¿no es cierto? Ya. Según el mono, en B tengo la velocidad, en este caso. Ahí está. Ahí está la velocidad, en este caso. ¿Cómo se llama esta velocidad? La velocidad relativa. ¿O no? Ahí. Velocidad en B respecto a. Porque estoy rotando nada, ¿no? Perfecto. Ya, entonces tendría lo que el radio, que serían 0,5 metros. Ah, pero esa velocidad relativa tengo que verle un ángulo. ¿No es cierto? Porque después para hacer la suma necesito el ángulo, ¿no? Y debo verle un ángulo aquí, por ejemplo, con ese. No sé, pues con la vertical ahí. Mire. Pin. Tengo un triángulo, ahí me ocurre dibujar un triángulo. ¿El teta cuánto vale? 25 parece. Ya. Entonces este de abajo, ¿cuánto vale? 65, ¿no? Ya. ¿Y el de arriba? Teta. Sería teta. Ya, ese es teta. Y yo sé que aquí tengo 90, ¿no? Yes. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto tengo acá? Porque necesito ese ángulo ahí, pues, ¿no? Ahí tendría el ángulo con la vertical, pues. Si ese es teta, 65. ese vale 65. $65, ahí, ¿o no? Ya. Vamos al triángulo. ¿Cuadra ese por qué 65? Sí, porque esa es la velocidad, en este caso relativa, formar un ángulo de 65 con la vertical, que quieren ustedes, ¿no? Ahí, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ustedes también dijeron que este vector que estaba acá formaba un ángulo de 60, ¿no? Con la vertical, ¿o no? Ahí tengo, imagínate que ahí tengo una vertical. Voy a tener bien ajo, que no se vea que es una flecha. Ahí, ¿o no? 60. Ahí está 60.
El 55 se saca porque tiene que sumar 180. Ya, vamos a la suma. La velocidad en A, que es la velocidad que va para arriba, yo tengo que sumarla con la relativa, que es la velocidad B sobre A, es esta verde. Entonces, la velocidad en A, que va para arriba, yo la sumo con la velocidad verde, que es esa. Y la resultante, que sería la velocidad en B, sería la que me da acá. ¿Ya? Ahora, aquí yo tengo 60 y aquí tengo 65. Entonces, 60 más 65, lo que me falta para 180 sería los 55. ¿Se entiende de dónde salieron los 65? ¿O no se entiende? De aquí, pues, ¿no? Nosotros dijimos que aquí habían 65, ¿no? ¿Se entiende por qué habían 65 yo, no? ¿Sí o no? Ya, me imagino que entienden, ya que nos responden. 65. Y el otro se entiende claro que era 60, porque obviamente tenía el vector y lo podía cambiar acá, ¿o no? Ya, ese se entendía que era 60. Entonces, ¿qué me quedó? Al resolver el siguiente triángulo me queda el seno de 60, opuesto por esa velocidad, va a ser igual al seno de 55, opuesto por esta velocidad. Pero recuerde que la velocidad en A, según encabezado, es de 1,5. Estaría yo, ¿no? Ah, me marcó. Ahora sí. 1,5, ahí está. ¿Se entiende eso, chicos, no? Ya. Y ahí me queda el triángulo. Aplico el teorema del seno, porque esto realmente no es un triángulo rectángulo, a lo que se vio en la clase anterior, que era un triángulo rectángulo. Entonces sería el seno de 60, que tiene supuesto que la velocidad relativa va a ser igual al seno 55, partido por en este caso el 1,5. Se multiplica cruzado, el 1,5 multiplica el seno 60, y eso partido en el seno 55. Y me da ese valor. Después el otro sería el seno de 65 partido por la velocidad b, seno de 65 dije, S partido por la velocidad b, y seno de 55 partido en 1,5. Bueno, el 1,5 multiplica el seno de 65 y este pasaría dividiendo con el seno de 55. Ingreso en una calculadora, me da 1,66. Esta es una solución, ¿no es cierto? ¿Esa es una solución? Sí, esa es una solución. Y esta no es solución, porque esta es para calcular la velocidad angular. Y la velocidad angular, ¿cómo se calcularía? En este caso acá, digo que la velocidad tangencial es la angular por el radio. El radio pasa dividiendo, y me queda en este caso el 1,5858 dividido en el 0,5. Y me da 3,17 radianes sobre segundo. Y ahí tendría las dos respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿O no hay preguntas? ¿No? ¿Están callados hoy día, chicos, ustedes? No, creo que estamos claritos. ¿O se fueron de carrete ya, que están tan callados? No, creo que estamos poniendo atención. ¿Se fue Padilla ahí con el combinado, no? ¿Padilla? ¿Quién era el que vivía por el combinado? No recuerdo. Hernández, profe. ¿Quién era? Hernández, profe. Hernández que iba con el combinado, ya. Bueno, esto obviamente no va a aparecer en la prueba porque obviamente es muy largo esta cosa. Es muy largo para la prueba, pero obviamente el problema que tienen que estudiarse ustedes para hacer el trabajo, ¿no? El trabajo se basa en este problema, ¿no? Ya. Ahora acá dice el mecanismo que se muestra acá, dice que gira con una velocidad angular constante de eso, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, como lo vimos nosotros, recuerden que primero calculaba la velocidad angular, ¿no es cierto? Que en este caso se multiplica por 2pi partido en 60, como se muestra acá, me dio esa cantidad. Y la velocidad en B, esta velocidad en B, que está ahí, esa de ahí,
Qué feo el vector. Mejor dibujo el vector de acá. Ese de ahí. La velocidad en v sería en este caso sería una velocidad tangencial. Entonces sería el angular por el radio que son 0,06. Y eso me da 1634. Luego debemos calcular los ángulos internos aplicando el teorema del seno. Entonces aquí en este caso aplicamos el teorema del seno para calcular los ángulos internos. Recuerde que anteriormente se dio la explicación porque había que calcular los ángulos internos porque la velocidad relativa, que es la velocidad que yo la voy a localizar acá, no la puedo calcular si no tengo el ángulo de acá arriba o el de acá. ¿Ya? Entonces aplico la ley del seno para calcular los ángulos internos. Digo que el seno de 50 partido en el largo 160 va a ser igual al seno de beta partido por el 60. De ahí queda partido en 60. Yo necesito calcular beta, por tanto el 60, pasa multiplicando y aplico seno a la menos 1 y me daría 16,69 grados. ¿Cómo se saca el otro ángulo de acá, el gamma? Como tengo el 16,69 más el 50, ¿cuánto es lo que me falta para llegar a 180? Sería el 113,31. Ya, y aquí está el plano general. Plano general, traslación en B, rotación en B. ¿En B? Sí, en B. ¿Cuál es la diferencia? Que según lo que vimos en la clase pasada, yo roté en D, ¿o no? Entonces lo que propongo hoy día es rotarlo en B, no en D. Entonces, si yo me traslado en B, me traslado con el vector de la velocidad en B, quiere decir que en B estoy rotando acá, ¿no? Y tengo una velocidad relativa D sobre B. Es decir, la velocidad relativa, como había enunciado antes, yo la tengo localizada acá. Recuerden que el ángulo que formo aquí es de 16,69. Va a ser muy importante ahora para el cálculo de esta dirección. Esa dirección de ahí. Recuerden que acá tengo 90. Entonces, como tengo 16, este ángulo de acá lo puedo calcular de forma fácil. ¿Ya? Bueno, aquí tengo los vectores. ¿Cómo queda la ecuación? Queda que la velocidad en B, porque me traslado en B, más la velocidad relativa, va a ser la velocidad en D, ¿o no? Y acá tenemos que ver el tema de los ángulos. La velocidad en B me dice acá que yo la debo sumar con la velocidad relativa. Es decir, la velocidad en B más la velocidad relativa. Y eso me va a dar la velocidad en D, según lo que hice acá arriba, ¿no? Según él. No sé por qué no me toma. Esa. Entonces, ¿de dónde aparecieron esos 40? Resulta que el vector de la velocidad en B estaría localizado aquí. Resulta que aquí yo formo un ángulo de 90. Ahí. Y resulta que aquí yo tengo un ángulo. Resulta que yo aquí tengo una vertical. ¿No es cierto? Entonces, resulta que este ángulo vale 40. ¿Ya? Ese ángulo vale 40. Resulta que si achico este ángulo de acá también se achica. Por lo tanto, este de adentro también vale 40. Ahí sí, ¿cómo? Sí, pues si achico el ángulo lo dejo en 0, el vector me va a quedar justo en el eje ahí, pues, ¿no? Entonces puedo decir que en este caso el ángulo que formo con la vertical es 0, pues, ¿no? Cuando el ángulo de acá también es 0, ¿no? Entonces quiere decir que 40 lo tengo pegado al eje Y. Entonces por eso que acá yo cuando dibujé coloqué ese vector y el ángulo que está pegado al eje Y sería 40.
Ya. Ahora, vamos con la relativa. La relativa yo debo encontrar este ángulo de acá. Porque según lo que vi en la imagen anterior, ese ángulo lo puedo calcular yo. Me va a decir, ¿cómo? Sí, pues eso es lo que mostré recién yo, pues, ¿no? Usted me dice, ¿cómo? Claro, porque aquí yo tiré este para acá, ¿o no? Y yo te dije que este aquí, este ángulo de aquí te dije que valía 16,69. Ah, sí, pues, ¿no es cierto? 16,69. ¿Ya? Y el vector que tengo acá, lo tengo hacia acá. Porque recuerde que esto está rotando así. Está rotando en sentido, sería en sentido antihorario. Ah, pero no estoy rotando arriba. Bueno, está rotando, está rotando así, ahí. Bueno, en la misma dirección, ¿no es cierto? Pero estoy rotando acá yo ahora, ¿no? Ahí estoy rotando, ¿no? Como estoy rotando así, obviamente esta velocidad tiene esa dirección para acá, ¿no? Ya, pero lo que me importa a mí no es eso. A mí lo que me importa es que acá yo tengo la velocidad formando un ángulo de 90 con esto. Ahí formo 90. Y acá yo, que lo que otro que me interesa es que aquí yo tengo un ángulo de 16,69. Por lo tanto, de 16,69, ¿cuánto me falta para llegar a 90? Sería el ángulo que forma la vertical, con la vertical. Y eso sería 73,31. 73,31. 73,31. ¿Ya? Y obviamente, por eso que acá yo coloqué eso. Porque supuestamente el ángulo que tengo acá, tengo el 73,31. ¿Ya? Que obviamente aquí forma una especie de Z, recuerden la Z, se repite acá. Ahí se repite. Entonces, como tengo 40, tengo 73,31, lo que falta es 66,69. Y ahora empezamos a calcular las velocidades. La velocidad conocida es la velocidad en B, ¿no es cierto? Que son los 16,34. Está acá en el encabezado. No en el encabezado, sino que en esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo digo que el seno de 66,69 estaría opuesto con la velocidad D, y el seno de 73,31 estaría opuesto con la velocidad B, que es 16,34. Ese multiplica esa cantidad, y obviamente este pasa acá y ese pasa dividiendo. Al resolver esto en la calculadora, me da 15,67. De nuevo copié el mismo triángulo, pero para acá, para trabajar nuevamente con el seno. Y acá quiero calcular la velocidad relativa para poder calcular la velocidad angular. Lo que he calculado la velocidad del pistón anteriormente. Ahora voy por la velocidad angular de la biela. Seno de 40 partido por la velocidad relativa, que sería esa. Eso va a ser igual al seno de 73,31 partido por los 16,34, que es la velocidad en este caso en B. Bueno, acá yo lo que tendría es se pasa multiplicando y este se cruza, pasa dividiendo. Y me daría 10,97. Entonces acá lo que hago ahora, como tengo la velocidad relativa se divide por el radio, es decir, por el largo de la biela, ¿no? En el despeje, eso es lo que te queda. Y el largo de la biela eran 160, serían 0,16. Entonces la velocidad que calculé recién, que era los 10,97, lo divido en 0,16 y me da 68,56 radianes sobre segundo. Y ahí estaría listo.